Los cambios deben provenir desde lo más profundo de nosotros. Bienvenidos a El Despertar del Ser, programa auspiciado por la Gran Fraternidad Universal. Bienvenidos amigos del Despertar del Ser. Es un gusto nuevamente estar aquí en el programa. Pedirles disculpas igual por los programas que no hemos podido realizar, sino que han sido grabados. Hemos tenido algunos problemillas, pero aquí estamos. En este día 13 de marzo, muy felices y contentos porque bueno, ya tenemos un nuevo Papa, el Papa Francisco I. Y bueno, aquí estamos dando la bienvenida también a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Marmelita. Muchas gracias por la invitación. Hola amigos, estamos de nuevo aquí en el Despertar del Ser, esperando que los programas que vengan adelante sean mejores cada día. Y el día de hoy estamos con el doctor, el psicólogo, el señor Juan Carlos Migone, ¿no es cierto? Que el día de hoy nos va a hablar sobre la psicología del siglo XXI. Así es. Coméntenos, señor Juan Carlos, sobre la psicología del siglo XXI, ¿no? ¿De qué trata? La psicología del siglo XXI recoge los aportes que se han ido dando a lo largo de la historia de la psicología y la psicología como ciencia, y lo que buscan es integrar distintos enfoques. Por ejemplo, uno de ellos es lo que se conoce como hoy en día la nueva medicina. La medicina alternativa. Complementaria. Digamos que tiene que ver, pero esto parte de los estudios de un doctor que se llama Hammer, es un doctor alemán, que lamentablemente hace algunos años una persona comenzó a disparar y una bala perdida le cayó a su hijo mayor. Su hijo mayor entró en un estado de inconsciencia, y en ese lapso de tiempo el papá, el doctor Hammer, desarrolló un cáncer al testículo. El hijo lamentablemente falleció y el doctor Hammer tuvo la intuición de que tenía que hacer algo, si no él también iba a morir, así que buscó un terapeuta y trabajó la aceptación de la muerte de su hijo. Cuando él trabaja esto, el cáncer comienza a remitir. Entonces, a raíz de esta experiencia personal, el doctor Hammer, es un médico radiólogo, comenzó a estudiar el cerebro, la experiencia emocional vinculada a un síntoma y el síntoma. Y luego de estudiar más de 6.000 casos, presentó su tesis postdoctoral, y él es el que da el lineamiento de lo que se conoce hoy en día como la nueva medicina. En esta corriente se integra la medicina y la psicología. Digamos que podría decirse que un acontecer dentro de la vida de una persona que influye dentro de su psicología o su psiquis, que es tan fuerte como por ejemplo el caso de la muerte de un hijo, desencadena determinados tipos de síntomas o enfermedades, ¿no? Así es. Por ejemplo, el doctor, una de las cosas que el doctor Hammer plantea es que el síntoma tiene un sentido biológico, y el síntoma lo que busca es que la persona tome conciencia de este mensaje biológico para recuperar la salud, no para seguir enfermo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿qué sentido biológico tiene el cáncer al testículo en un hombre? Él llega a plantear que el cáncer al testículo genera, por ejemplo, en el ser humano una mayor producción de testosterona. Por lo tanto, está más proclive a tener relaciones. El mensaje biológico, o sea, lo biológico tiene que ver con la supervivencia. El mensaje biológico sería: ya perdiste un hijo, apúrate en tener otro. Entonces, cuando la persona toma conciencia de cuál es el sentido biológico que está detrás del síntoma, la persona recupera la salud. Es algo así como que el síntoma, al ser entendido, se tranquiliza. Pero muchas veces el ser humano no entiende, y lo que hace es acelerar la enfermedad, porque no entiende por qué le pasa, y maldice, y dice por qué Dios o por qué la vida, y está en ese discurrir
permanente. Es como que él mismo lo activa en realidad. Así es. ¿No? Lo activa porque no entiende. Porque pues, su subconsciente lo activa simplemente. Así es. Recibe una orden y ya, pero tiene que entenderlo para sanarse. Claro. Entonces el doctor Hammer, por ejemplo, digamos que hasta estamos hablando de los años 80, 85, digamos todos en la ciencia más o menos se aceptaba en general de que lo psicológico influye en lo físico. Pero el doctor Hammer da respuestas a, por ejemplo, por qué una mujer hace cáncer del seno izquierdo y otra del derecho. ¿A qué obedece esa sintomatología? ¿Es al azar o tiene un sentido biológico? Y él plantea de que hay un sentido biológico y hay una razón por la cual una mujer hace cáncer del seno izquierdo y otra del derecho. ¿Sí? Y entonces la repercusión que eso tiene en el mundo de la salud es muy grande a partir de los aportes del doctor Hammer. Doctor, una pregunta. ¿Podría usted confirmar el hecho de que, bueno, es sabido de que todas las personas tenemos las células cancerígenas dentro de nuestro organismo, ¿cierto? Sí. Y entonces en determinado momento de nuestra vida, de acuerdo a cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos ido caminando en el transcurso de la vida, hacemos que, bueno, el cáncer sale, ¿no? Porque puede ser cáncer al colon, al estómago, a la piel, en fin, en determinados tipos de cáncer. Pero se podría evitar de alguna manera esto si sabemos por qué se produce, o si en el caso de saber cómo se produce, saber qué determinados tipos de circunstancias en nuestra vida va a llegar a producir un determinado tipo de cáncer, y si de esta manera se podría evitar quizás. Sí, a ver, para ejemplificar lo que plantea el doctor Hammer, él, una de las cosas que estudia es la lateralidad de la persona, ¿vale? Si es zurdo o diestro. Y vamos a suponer, tratar de entender un poco por qué una mujer puede hacer cáncer del seno izquierdo o al derecho. ¿Okay? Si una mujer es diestra, ¿okay? La mujer diestra, cuando recuesta al hijo para hacerlo dormir, lo pone su cabeza sobre el lado izquierdo. ¿Okay? Esa razón, alguna persona puede decir, no, es porque está ahí el corazón. ¿Okay? Pero la razón biológica fundamental es porque la mujer diestra es más rápida con la mano derecha. Entonces, si el hijo está recostado en este lado, esta mano es para defender al hijo de cualquier dificultad, para que el niño no pierda la vida. Y si la mujer es zurda, es al revés. Lo pone en el lado derecho, la cabeza, para que con esta mano lo pueda defender. Entonces, el doctor Hammer plantea que en la diestra, digamos, la estructura corporal es lado izquierdo, el hijo, y en la diestra, el lado derecho, porque con esta mano agarra la pareja, es la pareja. ¿Okay? Entonces, cuando una mujer iba donde el doctor Hammer y le decía, doctor, tengo cáncer, porque el doctor le preguntaba, ¿es diestra o zurda? No, soy diestra. ¿Okay? ¿A qué lado tienes el cáncer? O sea, la mujer decía, por ejemplo, diestra, en el seno izquierdo. Entonces el doctor Hammer iba directo a la pregunta, háblame de tu hijo. Y de repente la mujer se ponía a llorar porque era todo un drama, el hijo se había dado al extranjero y la mujer sufría. O si era diestra y tenía cáncer al seno derecho, la pregunta era, háblame de tu pareja. Y entonces, por ejemplo, había mujeres que hacía 4 años de repente el marido las había dejado y la mujer seguía enganchada en esa relación y no podía liberarse. Entonces el síntoma es una expresión, una manifestación de este conflicto. Entonces, cuando la persona entiende el conflicto, y ahí tu pregunta, es que la persona puede liberarse de ese síntoma, digamos, o puede mejorar su salud en la medida en que entiende qué sentido tiene lo que le está pasando. Toda esa línea de trabajo hoy en día se llama la metamedicina. La metamedicina, ¿no? Y se integra, como les digo, la medicina con la psicología. Doctor, y esto va hacia todo el cuerpo, o sea, estamos hablando de dividir el cuerpo en 2 cuadrantes, el lado derecho y el lado izquierdo.
O sea, supongamos que si le afecta cáncer al hígado, ¿se podría deducir que es por el motivo del hipo del padre o de la pareja? No, básicamente, digamos, el seno tiene que ver con, digamos, el lado izquierdo, el hijo, o de repente no necesariamente el hijo, sino algo que la persona ha creado. Por ejemplo, una empresa es una creación, como simbólicamente tiene que ver eso. Y el lado derecho en la diestra es la pareja o los colaterales, digamos, ¿ok? O la pareja o alguien vinculado. La familia podría ser. Podría ser, pero todo lo que es hepático, hígado, páncreas, tiene que ver con básicamente problemas del territorio. Por ejemplo, problemas de herencia. Los hermanos se pelean entre ellos. Tiene que ver con... Algún hermano puede hacer cáncer al hígado. No necesariamente es una, digamos, no necesariamente en todos los casos pasa, pero en algunos casos suele pasar eso. Las personas que estuvieron en la embajada de Japón tuvieron un conflicto de territorio, porque ya no estaban en su territorio, estaban en un territorio que no era el suyo, pero además estaban secuestrados. Ya, varios murieron de cáncer hepático, varios han muerto de cáncer hepático. Entonces, lo que plantea esto es, digamos, los síntomas tienen un sentido biológico. Por ejemplo, los huesos es todo lo que le da estructura al cuerpo, y generalmente las personas que hacen problemas muy fuertes a nivel óseo es porque han tenido una falta de reconocimiento emocional. La persona hacía todo el esfuerzo y de repente el padre no lo reconocía. Pero eso cualquiera lo hace. Y el padre no reconocía el esfuerzo que había significado para el hijo de repente aprobar su curso en la universidad, o de repente el trabajo que él había conseguido. Pero ese trabajo lo tiene cualquiera. Entonces la falta de reconocimiento lo que mina es la estructura ósea. Entonces la persona comienza a tener artritis, artrosis, ¿no? Entonces cuando entiende de dónde viene esto, la probabilidad de recuperar la salud es muy alta. Entonces Hammer decía, en la época de Hammer, cuando él veía el cerebro, había unos círculos oscuros, y en ese entonces, estamos hablando de los años 80, los médicos decían que eso era problema de la máquina. Y Hammer iba a plantear, no es problema de la máquina, es que ahí está la representación del síntoma. Entonces Hammer veía el cerebro, veía dónde estaba el círculo y decía, esta persona tiene leucemia, o esta persona tiene artrosis, o esta persona tiene tal cáncer. Y entonces Hammer comienza a revolucionar la medicina. Por los puntitos que comienza a encontrar ellos en el cerebro, ¿okay? Entonces Hammer recupera a mucha gente ayudándole a entender el síntoma, y por lo tanto prescindiendo de mucha medicina. Quienes se oponen y le hacen la guerra a Hammer son los laboratorios. Claro, y le hacen juicio, y Hammer de Alemania termina yéndose a España. En España le siguen haciendo juicio hasta que un abogado, hasta que un médico, un juez dijo, tráigame todos los casos y veamos en qué está cada uno. Y vio que la mayoría estaba vivo. Entonces dio la orden, déjenlo tranquilo. Y hoy en día Hammer vive en España. Qué interesante. Bueno, regresamos después del corte con este tema tan interesante. Bueno, regresamos con el psicólogo acá, el psicólogo Juan Carlos, que nos está explicando sobre el tema de la biodecodificación, ¿verdad? Que es un tema tan importante, y también para entender el caso de las mujeres que me explicaba hace un momento, ¿no? No sé si me puede explicar esto al público. Sí, cómo no. Por ejemplo. Uno de los discípulos o seguidores del doctor Hammer es el doctor psicólogo Enrique Corbet. Inclusive él tiene su página web, que es www.naturalenri.com, y ahí uno va a poder entender en detalle qué es la biodecodificación. Henry es ingeniero y es psicólogo, entonces él lo que hace es utilizar técnicas psicológicas para ayudar a que la persona pueda liberarse de ese conflicto emocional a través de una serie de técnicas como la programación neurolingüística,
la hipnosis, el juego de roles, también hace uso de los planteamientos psicoanalíticos, ¿no? Y lo que busca es que la persona pueda en un primer momento expresar la emocionalidad que está de alguna manera vinculada o anclada a esa situación emocional, para que la persona pueda tomar conciencia y poder entender un poco más qué sentido tiene el síntoma, y pueda, a partir de ese trabajo psicológico, pueda ir recuperando la salud. Y si la persona necesita recibir medicina, como por ejemplo en un cáncer, la quimioterapia, pues al recibirla va a estar en mejores condiciones para recuperar la salud. El doctor Enrique nos comentaba que en España él trabaja con médicos, y cuando una persona tiene algún tipo de síntoma en particular o un cáncer en particular, él le recomienda y trabaja en conjunto con el doctor Enrique Corbera y le dice: anda que el doctor Enrique te biodecodifique y después vienes para recibir la medicación que yo te voy a dar. Y lo que están encontrando es que las personas recuperan más rápido la salud. En algunos casos no logran, no diría sanarse totalmente, pero sí controlar el cáncer. Claro, porque entienden ya el problema, por qué la enfermedad empieza, Exacto, ¿no? exacto. ¿Qué sentido tiene el síntoma en su vida? Claro, más que nada la liberación del problema, o sea, esta cuestión psicológica que está todo el tiempo golpeándolos y que hace de que cada vez la sintomatología del cáncer crezca dentro de su cuerpo. Es decir, si se libera del problema, va a ser más fácil que la quimioterapia o el X forma médica de recuperarlo sea más efectiva. Exacto, así es. En el caso justo hablaba en términos sobre el caso de las parejas, ¿no? Puede ser un hombre o una mujer, ¿no? Que ha habido una ruptura y se queda con ese dolor, quizás, no lo suelta. ¿Qué es lo que debería entender esa persona como para qué enfermedad le pueda dar, ¿no? O sea, tiene que entender y supongo todo lo que puede ocasionar. Sí. Bueno, si, como les comentaba, ¿no? En este caso puede ser igual el hombre, ¿no? Si el hombre es diestro, y tiene un conflicto, por ejemplo, en el lado izquierdo, eso puede tener que ver con, digamos, también con el hijo, pero en la mujer es mucho más claro y más específico, ¿no? Yo les decía, si la mujer es diestra y tiene un conflicto en el lado derecho, como un cáncer en el seno derecho, pues esa parte del cuerpo está vinculada a la pareja. Y de repente hace unos 3 años hubo una ruptura y como que la mujer se quedó enganchada en esa situación y entró en una depresión, sintió que ya la vida no tenía sentido, la cólera era muy fuerte, la rabia, y entonces se queda como enganchada. Entonces lo que tiene que entender la persona es que tiene que liberarse de esa emocionalidad, dejándolo ir al ex marido o a su ex pareja y no quedarse enganchada. En la medida en que ella pueda liberarse de esta emocionalidad, va a tener, digamos, mejor pronóstico para recuperar su salud. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, explicaba el doctor Enrique, si la persona, digamos, puede hacer esto antes de hacer un síntoma mayor como un cáncer, puede ser que lo evite. Puede llegar entonces a convertirse en un cáncer. Claro, si la persona no de tanta depresión, de tanto dolor, claro, si que en no realidad se se siente, porque a veces dicen que en realidad es mental, pero en realidad sí se siente como un tipo de dolor de su energía, pues, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver también con otra de las digamos, de los planteamientos psicológicos o de la corriente psicológica, como es la psiconeuroinmunología. Porque todo está vinculado, fíjense, cada vez la tendencia hoy en día es a integrar. Cuando recién la ciencia, en este caso la psicología, las corrientes, comienzan a desarrollarse, lo que buscan es diferenciarse de las otras. Por ejemplo, el psicoanálisis, del conductismo, del enfoque cognitivo, había muy poco espacio de diálogo, porque lo que estaban haciendo era afirmarse
como corriente. Han pasado ya más de 100 años de eso, porque la psicología nació en el año 1856 a través del primer laboratorio de investigación. Han pasado más de 100 años y hoy en día la tendencia es a integrar. Y entonces la psiconeuroinmunología plantea que hay una relación entre justamente el estado emocional y el estado físico, y esto se desarrolla a partir de los estudios que se hacían con ratitas a las cuales sobreestresaban y las ratitas se morían, y eso no estaba en el protocolo. Volvieron a hacer la investigación y se volvieron a morir. Volvieron a hacer la investigación y se volvieron a morir. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Abrieron el cerebro de las ratas y vieron que había una especie de, digamos, liberación de una molécula del sistema inmunológico producto del sobreestrés, que debilitaba de tal forma el sistema inmunológico que de cualquier cosa se enfermaban las ratitas y se morían. En el ser humano, antes de que llegue ese punto, el cuerpo habla. Por ejemplo, las personas que tienen mucho estrés, se les cae el cabello, les salen manchas en la piel, les salen ronchas, se ponen muy irritables, y eso es como que tu cuerpo está hablando y te está diciendo: ten mucho cuidado porque vamos a ir a algo mayor si tú no haces algo. Entonces, como hay personas que no hacen caso, y dicen: no, yo soy muy fuerte, y un momento que ya tiene que venir la ambulancia y se lo lleva directo al hospital. Y en algunos casos le ponen una cura de sueño de 20 días. Claro, sí, porque el estrés es tan alto que si no lo controla se puede morir. Doctor, y usted como psicólogo, en este caso, ¿cuál sería una recomendación para que las personas que nos escuchan pudieran tener, no sé, quizás una calidad de vida o una forma, una estructura de vida adecuada para que los problemas y las vicisitudes comunes de cualquier persona no les afecte de tal manera que empiecen a producir no solamente cáncer, sino cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Ajá. Fíjate, tu pregunta, Juan Carlos, me recuerda una pregunta que le hicieron justamente a Freud, y le decían a Freud: ¿cómo podemos reconocer a una persona que es emocionalmente saludable? Y yo creo que Freud dio una respuesta muy inteligente y muy bien elaborada y muy sencilla. Freud dijo: las personas que estén emocionalmente saludables tienen que hacer 3 cosas. La primera, trabajar, y que su trabajo le permita satisfacer sus necesidades. La segunda, tener mucho sentido del humor, a tal punto que se pueda reír de sí mismo. Y la tercera, que pueda amar y ser amado por otros. Freud dijo: si la persona puede hacer esas 3, digamos, esos 3 aspectos en su vida, va a ser emocionalmente saludable. Ahora, a la luz de lo que estamos conversando, ¿okay? Emocionalmente saludable quiere decir también que la persona pueda tener la capacidad para primero reconocer sus emociones. Hay personas que les es muy difícil reconocer sus emociones. Yo les pregunto: ¿qué siente? Y me dicen lo que yo pienso. Entonces es muy difícil porque no tienen vocabulario emocional, por ejemplo. Y luego del corte nos puede decir cómo hacemos para tener vocabulario emocional, que es muy importante. ¿Cómo no? Bueno, amigos, regresamos a su programa El Despertar del Ser, y justo nos quedamos en un tema interesante, ¿no? Que cómo nos podría ayudar a poder expresar lo que sentimos o saber qué cosas sentimos, porque muchas veces ustedes dicen que no sabemos cómo expresar lo que sentimos en realidad, ¿no? Sí, yo les decía que lo primero que es importante hacer es reconocer qué es lo que sentimos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, sentir molestia, cólera o ira. Y hay personas que ante la pregunta, yo les decía, a veces yo les pregunto a las personas en el consultorio: ¿qué sienten? Y me responden lo que yo pienso. Y entonces eso denota que la persona como que no tiene mucha facilidad para identificar exactamente qué es lo que siente.
Y entonces, como que va a ser más difícil que tomes conciencia de realmente cuál es el sentimiento para que paso siguiente pueda aceptar ese sentimiento y paso siguiente hacer algo con él. Por ejemplo, una persona que trabaja y tiene un jefe que es una persona realmente de carácter muy fuerte, muy positivo y un tanto autoritario. Y de repente en una reunión general le llama la atención en público y lo hace sentir muy mal. ¿Okay? Entonces, imaginemos que a esa persona la llevamos a un espacio individual y le preguntamos, ¿cómo te sientes? Y la respuesta es, bueno, ¿qué voy a hacer? Si yo trabajo y necesito el trabajo. Pero no está respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Pero si hurgamos un poquito más y le ayudamos a que la persona tome conciencia, de repente va a decir, un poco fastidiado. Okay. Y si le preguntásemos del 1 al 10, ¿qué tan fastidiado estás? Y dice, por ejemplo, 8. La siguiente pregunta es, ¿8 será fastidio? ¿O será más que fastidio? Bueno, no, en realidad es un poco de cólera. ¿Un poco de cólera o es algo más que cólera? Bueno, sí tengo ganas de matarlo. Entonces ya estás en la ira, ¿ok? Entonces, si la persona reconoce que es ira lo que siente, el tomar conciencia le va a permitir manejar mejor el sentimiento. ¿Por qué? Porque la ira te puede llevar a hacer cosas que después te vas a arrepentir. Entonces, ya, ok, la persona toma conciencia que sí. Y el siguiente paso, ¿qué vas a hacer con eso? O lo reprimes o lo expresas. ¿Qué es más saludable? Expresar. Pero ahí entra algo que es muy importante, que es la inteligencia emocional, o el manejo emocional de nuestros sentimientos. Entonces, si esa persona dice, no, entonces como yo voy a expresar mi emoción, ¿qué pasa? El jefe le llama la atención al público y él se para y le grita al jefe. Y ahí perdió. ¿Por qué? Porque el jefe le va a decir, me está faltando el respeto, retírate de la reunión, yo no puedo hablar contigo. Y ahí perdió. Pero ¿qué pasa si la persona entiende lo que está sintiendo y va y busca a su jefe en una reunión individual y le dice, quiero hablar con usted? Y le expresa su malestar por lo que pasó en la reunión, donde él le llamó la atención al público y donde la manera como le hizo no le agradó porque de repente él había presentado los documentos y el jefe no se había enterado de eso. O sea, lo que él estaba reclamando, ¿no? Y le plantea, dice, con todo respeto quiero decirle que me he sentido muy mal, me he sentido ofendido, he sentido mucha cólera por lo que usted hizo en público y quiero decírselo porque quisiera llegar a un acuerdo con usted para que la próxima vez no me suceda lo mismo. Porque si usted tiene una duda sobre mi desempeño, le pediría que por favor me llame en privado y tengamos una conversación. Si la persona, ahí lo que está haciendo, le está expresando su emocionalidad, pero no le está gritando, ni le está tirando las cosas en la cara. Entonces, ¿qué va a hacer la persona, verdad? O sea, si el jefe es una persona más o menos equilibrada, va a aceptar lo que le está diciendo y hasta de repente le pide disculpas. Claro que hay jefes que no. Le va a decir, igualito debiste haber estado, pero te reconozco que tú tienes el valor de venir a hablar conmigo. Eso no lo hace cualquiera. Porque más aún siendo yo como soy. Entonces la persona dice, este es un gran paso. Porque uno no reprimió el sentimiento, no reprimió la emoción, la expresó inteligentemente y logró algo que es muy importante, que es una alianza con su jefe para que en una próxima vez no vuelva a ocurrir. ¿Qué hacemos normalmente los seres humanos? O reaccionamos impulsivamente o reprimimos. Entonces, cuando reprimimos la cólera va al estómago, la pena va al pecho. Y eso lo maneja muy bien la medicina china. Cuando uno reprime mucha cólera, empieza la gastritis y después la úlcera. Y cuando uno tiene una pena muy grande, empiezan los problemas del corazón. El médico chino, cuando ve a alguien que tiene problemas de corazón, que la arteria, ¿no?, la pregunta de cajón es, ¿cuál es la pena que tiene usted? Y ahí generalmente la persona suelta, expresa el dolor que de repente tiene guardado o reprimido, y el liberarlo lo va a ayudar a que se recupere mucho más rápido. Qué interesante, ¿no? O sea, para saber lo que uno está sintiendo,
¿Qué tenemos que hacer? Reflexionar un rato, una introspección. Exacto, es una introspección, o sea, es entrar en sí, en uno mismo, ¿okay? Y digamos, conectarse con eso que uno está sintiendo y darle un nombre. A veces ese proceso es difícil, ahí es donde, por ejemplo, una terapia puede ayudar a que la persona pueda reconocer y trabajar esa emocionalidad, porque cuando uno no lo puede identificar, es como, si uno no lo identifica, no lo puede nombrar, y al no poder nombrarlo, es como entrar en una habitación donde todo está oscuro y yo no puedo ver nada, algo así de la emocionalidad. Entonces, ¿qué sucede? Uno entra en unos estados de angustia, de ansiedad, no sé qué es lo que siento, no sé qué me pasa, por qué me siento así. En cambio, cuando la persona puede identificar, decir, oye, estoy deprimido, yo siento una depresión muy grande, no me da ganas de levantarme, no me da ganas de vivir, no quiero saber nada de la vida, y muy bien. Exacto, eso es lo que sucede. Lo primero es que hacer un buen diagnóstico. Entonces, como ya identificamos qué es lo que tienes, ahora viene la segunda parte, el tratamiento, un tomar acción sobre algunos aspectos de su vida, que la persona comience a trabajar con eso que está sintiendo, que lo pueda entender y pueda hacer algo con eso. Pero si no puede ni siquiera nombrar qué es lo que siente, es bien difícil avanzar. Entonces, esa primera parte es muy, muy importante, que la persona por Dios puede. ¿Por qué? Porque hay estados emocionales, porque hoy en día no se habla tanto de estados emocionales buenos o malos, sino funcionales o disfuncionales. Por ejemplo, la ira es un estado emocional disfuncional, porque te puede llevar a hacer cosas de las cuales te puedes arrepentir. La melancolía es un estado más fuerte que una depresión, es mucho más disfuncional, porque es como un estado permanente de pena, y ahí es donde la persona puede intentar suicidarse, por ejemplo. En cambio, mucho más suave que una melancolía es una tristeza. Bueno, estoy triste porque no salió el sol, porque no bajo de peso, pero en cambio una melancolía ya es un estado permanente de tristeza profunda, y entonces la persona ahí puede sentirse muy mal. Como por ejemplo la alegría, mucho más fuerte que la alegría, ¿no? Es digamos, el estado de exaltación. Cuando una persona está muy, le puede un paro cardíaco. O sea, se entera que se ha ganado la lotería. Entonces, lo que normalmente se recomienda es que sacar a la persona de ese estado. Lo contaba por ejemplo una vez un médico, y lo que hizo fue meter una cachetada, o en otro caso le dijo, tu hijo muerto. Ya. Entonces la persona salió de ese estado, porque si no sale de ese estado, puede llegar a dar un paro cardíaco. Entonces, el manejo de la emoción hoy en día es algo a lo cual los psicólogos y los médicos le dan mucha importancia. Antes casi ni se hablaba. Decía como que eso no hay que verlo tanto. Hay que ver el síntoma. ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? Ah, ya, sobre eso. ¿Tienes una fiebre? Un antibiótico. Ya está. Pero entender la parte psicológica o la emocionalidad que está alrededor de eso, muy poco se ha trabajado eso hace algunos años. Claro, porque en realidad somos el conjunto, ¿no? O sea, no solamente es ir y atacarle a una infección de un antibiótico, como se dice, ¿no? Sino la razón de la infección. O sea, claro, más allá de la manifestación física del cuerpo, ¿no? Exacto. Y como les digo, todo esto, yo recomendaría que si las personas están interesadas en este tema, vean la página de Enrique o busquen textos vinculados a, como de escritor, la metamedicina. La metamedicina. Sí, esos libros son los que tratan sobre estos temas que estamos trabajando. ¿Okay? Y doctor, una consulta. Sí. Mire, estoy completamente seguro que las personas que nos están viendo se han interesado bastante, porque el tema es demasiado interesante, ¿no?
¿dónde lo podrían usted encontrar? Quizás para una consulta con usted, ¿no? Usted que domina el tema y que puede dilucidar más allá de una, como le decía hace un momento, de una cuestión física, sino una cuestión más psicológica para ayudarle a superar determinadas enfermedades o problemas, ¿no? Ok. Bueno, yo tengo mi consultorio en Miraflores, me pueden llamar al 253-6023, 253-6023 o al 993-520330 y gustoso voy a atender y recibir a las personas que tengan a bien comunicarse conmigo. Qué bueno, doctor. Gracias. Sí, quería hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando tienen problemas con las piernas, con el tema de las rodillas, pero no son los huesos, sino el tema de los líquidos, ¿no? Los huesos que tengo mi mamá tienen problemas ahora con la rodilla, pero se ha ido a ver si son huesos o no son huesos, tampoco son las bases, sino le han dicho que son los tendones, ¿no? Ajá. ¿Qué problema puede ser? Ya. Porque en realidad no se con placa todavía y tampoco no encuentro nada. Ok. Digamos que a veces es difícil como que en frío poder decir, ¿no? Pero generalmente toda esta parte de la zona de la rodilla tiene que ver con lo que son, por ejemplo, estados de sumisión de la persona, ¿no? Porque uno cuando se inclina, ¿no? Tienes esa actitud de sumisión frente al otro o relación con la autoridad, ¿no? De repente en ese proceso han tenido algún tipo de conflicto muy fuerte que se manifiesta en justamente el tema de la rodilla, ¿verdad? Pero es importante como diferenciar exactamente, por un lado, tener muy claro el diagnóstico y por otro lado, qué es lo que está vinculado, ¿no? Hay un libro también muy bueno, no recuerdo ahorita el autor, pero el título es Dime qué te duele y te diré por qué. Qué bonito. Entonces, ahí sí uno puede encontrar cosas muy específicas, por ejemplo, dolor de muñeca o, por ejemplo, un problema de hernia. Depende en qué vértebra esté el problema, tiene un correlato psicológico. En ese tipo de textos hay pues como una especie de diccionario emocional, sí, físico, de qué tiene que ver exactamente el síntoma. Y ahora también lo que ha pasado, disculpe que me interrumpa, es que por en la misma pierna, que es la derecha, ¿no? Y mi hermana también ha desarrollado una especie de bultito en la piel, que se lo ha dicho que es también forma parte del líquido, que sea, no tiene un nombre, ¿no? Sea como que desluido a otro lado y se ha formado un bultito, ¿no? Y eso a nivel de lados. Entonces igual me parece extraño, ¿no? Mira, ahí hay otro desarrollo psicológico que se está estudiando mucho, que se llama la psicogenealogía, que ayuda a entender algunas cosas. Por ejemplo, lo que han hecho es un grupo de psicoanalistas trabajaban con algún paciente psicótico y el paciente psicótico en su estado de psicosis hablaba una serie de cosas. Reunían después a la familia y le decían, le vamos a comentar lo que el miembro de la familia ha dicho en una reunión. Le leían y las personas, los otros miembros de la familia comenzaban a relacionar lo que él estaba diciendo con cosas que pasaban en la familia. Lo cierto es que todo este estudio, hoy en día, además, una de las personas que desarrolló mucho esto es Jodorowsky, y él tiene un texto que se llama la psicogenealogía, y una de las cosas que plantean es que en la familia, así como uno hereda, digamos, genéticamente algunos rasgos, también hereda emocionalmente conflictos que a veces vienen de los abuelos o de los abuelos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tu hermana y tu mamá están en su fecha de nacimiento, están vinculadas,
muy probable que ella esté heredando algo que de repente tu mamá hereda desde más arriba. Y cuando las personas toman conciencia de eso, también comienzan a recuperar la salud. ¿Okay? Por ejemplo, voy a contar una experiencia personal. Mi esposa estaba con unas amigas y yo había regresado de hacer un curso en Cuba y una de ellas me dice: Juan Carlos, quiero comentarte algo, ¿no? Mi hijo desde chiquito dice que yo no soy su mamá y por lo tanto él no es mi hijo. Entonces yo le dije, la chica tenía como 45 años, le dije: yo te voy a decir algo que te diría algunos de mis maestros. Es muy probable que en tu familia haya hijos no reconocidos. Cuando yo le dije eso, se comenzó a estremecer y les dijo: les voy a decir algo que yo no les he dicho en toda mi vida. Mi papá tenía hijos que nosotros nunca supimos hasta el día que se murió, y en el velorio nos enteramos. Entonces, cuando yo le pregunto la fecha de nacimiento del abuelo y la fecha de nacimiento del hijo, del nieto, digamos, estaban vinculados. ¿Okay? Entonces ella me dice: ¿qué cosa? Cuéntale la historia. Cuéntale la historia, porque alguien que te dice: yo no soy tu hijo, lo que busca es ser reconocido. Entonces, lo que el abuelo no pudo hacer en vida, lo heredó el nieto. Y cuando, digamos, eso se expresa, se comunica, se entiende, se va a liberar. ¿Okay? Entonces es sumamente interesante. Por eso es que hoy en día todo lo que es la psicogenealogía, ¿okay?, se está desarrollando como una ciencia. Entonces uno empieza a entender un poco qué es lo que se trae en el árbol genealógico y uno se puede liberar, porque lo que plantean es: bueno, lo estás cargando sin ser consciente de dónde te viene. Genéticamente lo estás asumiendo. Claro, lo estás asumiendo, pero digamos de tu genealogía. No está en el gen, está en la genealogía, está en tu árbol genealógico. Lo que alguno no pudo hacer, a alguien como que le delegan esa tarea. ¿Ok? Pero cuando esa persona entiende de dónde viene, se puede liberar, ¿no? Y decirle: abuelito, eso es tuyo. Déjame vivir tranquilo. ¿Ok? Y ser más feliz, porque si no, se va a meter cada vez más, la mochila le va a pesar cada vez más, claro, y se puede enfermar. Doctor, yo he escuchado a muchas personas que dicen: bueno, tengo tal malestar, tal dolor, y me he hecho este análisis, esta radiografía, me he ido a tal sitio, a tal médico, a los mejores doctores que he podido conocer, y ninguno me da una respuesta certera de cuál es mi malestar y por qué tengo ese malestar. Podríamos deducir de que este tipo de malestares devienen de algún malestar psicológico que no puede ser descubierto por la medicina tradicional. Podríamos plantear eso como una hipótesis, y habría que hacer uso de algunas de estas herramientas que estamos conversando para que la persona pueda entender de dónde viene el síntoma, ¿no? Y por qué es que la persona lo está, digamos, lo está expresando, lo está sintiendo, ¿no? Y aquí entramos con otra cosa que también es que también digamos, también es un hecho, y a veces pasa, ¿no? Como que hay personas que hacen daño a otros, y la persona que recibe el daño se comienza a enfermar. Y va donde el médico y le hacen todos los análisis y los exámenes, y la persona sigue mal. Y le dan el tratamiento y sigue mal. Entonces, como que en ese terreno dice, como que mejor no nos metemos, porque hay mucho charlatán, hay mucho, ¿no?, gente que hace lucro de eso. Es cuando, pero o sea, cuando te han hecho un daño, o hablas de que tú has hecho una vez un daño. No, cuando la persona ha recibido un daño de otro. Una brujería, por ejemplo, entonces, como hay mucho charlatán y hay mucho comercio y mucho lucro, pues, a veces dicen no, pero cuando realmente hay personas serias y ayudan a otra persona a liberarse de ese daño, se recupera. Como también hay personas que se mueren y los médicos no saben por qué se murieron. ¿Ok?
Y la persona puede decir, pero claro, y como tú dices, Juan Carlos, lo ve y no tenía nada. Ahora, desde otro punto de vista pueden decir, la medicina es que todavía no hemos descubierto, o sea, la medicina todavía no ha descubierto todos los síntomas y todas las enfermedades, y de repente se murió de una que no habíamos descubierto todavía. No se pudo diagnosticar a tiempo. Claro. Y bueno, pues hemos terminado el programa, le agradecemos su visita, doctor. Esperamos que nos pueda acompañar en próximos nuevos programas. Y bueno, amigos, nos despedimos entonces, Juan Carlos. Bien, muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Muy interesante el tema y bueno, nos estamos viendo. Un gusto. Hasta el próximo miércoles.